Compañeros de las secciones D y E, tengan ustedes muy buenas tardes. Tal y como les comentaba en la sesión anterior, el curso se va a desarrollar a través de algunas 5 unidades. La primera es la teoría general del derecho colectivo del trabajo, la cual tiene como temas contenido del curso, definición del derecho colectivo del trabajo, concepto del derecho colectivo del trabajo, nacimiento del derecho colectivo de trabajo, clasificación del derecho colectivo de trabajo, instituciones del derecho colectivo del trabajo. Bueno, son 6 subtemas, podemos decir, y quiero contarles que yo voy a hablarles algo del contenido del curso desde un punto de vista tal vez filosófico, doctrinario, y luego lo que se refiere a definición del derecho colectivo del trabajo y concepto del derecho colectivo de trabajo tienen unos asteriscos, porque de alguna manera yo pretendo darles unos tips para que ustedes vayan acentuando y teniendo, digamos, sus propias opiniones y van de alguna manera haciendo su diferenciación de eso. Lo mismo sucedería con lo que es la clasificación del derecho colectivo del trabajo, por cuanto que hablar de la naturaleza del derecho, pues uno lo maneja mejor cuando de alguna manera lo entiende, cuando uno va comprendiendo todo tanto su contenido filosófico como con su contenido material, por ejemplo. Entonces uno va viendo el uso, la aplicación de ciertas normas y va aprendiendo a saber de qué tipo de derecho se trata. Y al mismo tiempo de saber de qué tipo de derecho se trata, pues de alguna manera hacer un mejor uso de eso, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de lo que es el contenido del curso. Y les voy a señalar yo desde distintos ámbitos, podríamos decir desde distintos enfoques de tipo filosófico jurídico. Y empezando por el derecho de organización inherente a los trabajadores. Resulta tal vez contradictorio cuando uno le hablan del derecho de organización, digamos, en propio siglo XIX, por ejemplo. Pero así es, aun cuando en la antigüedad nosotros escuchamos y leemos, por ejemplo, que en países como Grecia, como Italia, por ejemplo, todo lo que es lo que correspondía a Roma, ya se hablaba de los colegios. ¿Qué eran los colegios? Los colegios eran organizaciones gremiales y que tenían cierta incidencia política. Y esa incidencia política la conservan, por ejemplo, a través de la historia, en la etapa medieval. Los colegios profesionales tenían tal representación que conformaban en los poblados lo que son las comunas, ¿verdad? Más adelante habla de corporaciones municipales. Precisamente las corporaciones municipales en su inicio son formas de organización no obrera, sino podríamos decir gremial, que buscan la manera de administrar el municipio. Administrarlo no en el sentido político, porque no es eso lo que les interesa, aunque de alguna manera llegan a eso. Les interesa, por ejemplo, poder ellos desarrollarse como personas sin, digamos, que sean atropellados por autoridades que en ese momento tal vez más inmediatas. Y entonces sean los príncipes que controlaban ciertos lugares. Y entonces venía y los colegios o las comunas prácticamente obtenían cierto derecho de los reyes, o sea, de autoridades más
estaban por encima de los príncipes. Y entonces se daba una situación de que los feudos en esa etapa, por ejemplo, etapa monárquica con todo muy fuerte, los grandes monarcas se mantenían su poder con cierta, no complicidad, sino cierta anuencia y cierto apoyo de los gremios de oficios, dando ciertos derechos a los gremios de oficios en diferentes lugares para concentrar un tanto el poder en contra de los que tenían el poder local y podían de alguna manera írselo limitando, ¿verdad? O sea que esto se convierte en una situación, aunque no tiene fines políticos, con fines políticos. Sin embargo, cuando se desarrolla el liberalismo, que es producto precisamente de la actividad de los ilustrados. ¿Y quiénes son los ilustrados? Desde que nosotros nos leemos a Montesquieu o antes de él incluso a Tomás Moro y a otras personalidades, miramos realmente en la presencia digamos, en aquellas sociedades de hombres extraordinariamente inteligentes. Imaginen ustedes Tomás Moro, un tipo que hablaba griego, escribía griego y también hablaba, digamos, griego y latín, ya no digamos otras lenguas de esa época. O sea, siendo un inglés, hizo algunas obras en griego. No cabe un tipo de gente de una inteligencia extraordinaria. No eran, digamos, ellos nada más, pues, así como ellos. Hay, digamos, lo que es Rousseau, por ejemplo, Montesquieu, son gente que proviene de ciertos sectores de la burguesía, pero de alguna manera un tanto desligadas o desplazadas del poder político, porque no tenían, digamos, no llegaban a tener el título de monarca. Entonces, todas estas personas que prácticamente pertenecen de alguna manera, están relacionadas consanguíneamente con los monarcas, son lo que son la aristocracia europea. Y la aristocracia europea, sin quererlo, en el desarrollo que ellos hacen, prácticamente de confrontar a las monarquías, al absolutismo, prácticamente van creando una idea, un pensamiento de lo que es una ideología individualista. La ideología individualista se va conformando tanto que en un momento dado llega a constituir lo que es en la actualidad las bases ideológicas del liberalismo. Y el liberalismo, cuando se va desarrollando económicamente, produce lo que es el capitalismo. Entonces, en Europa se da un momento dado que los gremios de oficios, a través de las corporaciones de oficios, se vuelven un obstáculo para el desarrollo del liberalismo. Y se vuelven un obstáculo porque los gremios de oficios, a través de toda la historia, el proceso histórico, han obtenido ciertos derechos que ya, digamos, no tenían las organizaciones que se iban creando, no organizaciones, sino los patentados que se iban creando. Entonces lo consideraban como un obstáculo. Y de esa cuenta, por ejemplo, cuando antes de que se dé la Revolución Francesa en Europa, ya empieza el lío por quitarle ciertos derechos a los gremios de oficios. Y en la Revolución Francesa se configura ese tipo de cosas. Se obliga a que las corporaciones de oficios, que son en eso es prácticamente la forma de los gremios de oficios, renuncien a ciertos derechos que tienen. También, digamos, en el proceso se exige que los grandes terratenientes, los nobles, renuncien a los derechos de no tributar que tenían, renuncien al derecho forzoso que tenían de ciertos grupos
personas que habitaban supuestamente las propiedades de ellos. Entonces, esa es una situación bien particular porque cuando se obliga a que los gremios de oficios hagan ese tipo de cuestiones, que renuncian a todo ese montón de derechos que tenían, prácticamente los trabajadores quedan desprotegidos totalmente. El quedar desprotegidos, digamos, prácticamente toda la clase fuerte de Europa toma el control total de las grandes ciudades y empieza a establecer y a imponer sus condiciones, digamos, de vida hacia la generalidad, no a las condiciones para ellos, sino condiciones para la sociedad. Y es entonces cuando se da una explotación así desmedida. Los europeos en unas ciudades de tanto de Gran Bretaña como de Francia pierden a finales de los años de 1700, por ejemplo, su derecho de organizarse totalmente. Y no solo lo pierden, sino que aparte de eso, la actitud de organizarse se constituye en un delito. Entonces es perseguible el hecho que alguien reúna un grupo de personas, ya no digamos que tome acuerdos. Más adelante vamos a ver, digamos, algunas leyes, ¿verdad? Y entonces van a darse cuenta ustedes cómo se da. Francia es digamos, el referente porque es quien tiene un trabajo, un derecho escrito y, digamos, hay datos, hay información exacta de eso. Gran Bretaña no se tiene así tanta información que se pueda poner a la vista, pero el desarrollo es el mismo, ¿verdad? Son los países más fuertes en esa etapa que no lo eran al principio, porque al principio comercialmente los países fuertes estaban en la parte del Mediterráneo, pero luego se traslada hacia arriba en la medida en que ustedes se recordarán, los de arriba empiezan a dominar a través de lo que es los corsarios, ¿verdad? Los piratas, y ellos empiezan a dominar los mares. Quien controla los mares controla la comunicación del mundo. Y entonces desapareció la organización de los trabajadores y los trabajadores empiezan a recuperarla por allá por 1860. En 1880, por ejemplo, en Francia, eh, realmente ya se emite un eh, estatuto que prohíbe, digamos, que los trabajadores, digamos, les quita el derecho de prohibición de organizarse a los trabajadores. En Gran Bretaña había sucedido antes, pero ciertas condiciones que imponían tampoco daban lugar a que los trabajadores se organizaran. De Holanda y de Alemania no se tienen así datos tan precisos sobre eso, pero lo que sí se tiene es, digamos, el avance que hubo posteriormente, ¿verdad? Se tienen algunos como en 1878, por ejemplo, la prohibición de organizaciones, pero de hecho seguramente había algo antes de eso. Entonces que cuando los trabajadores logran volver a tener el derecho de organizarse, digamos, es cuando empiezan a aparecer el planteamiento de ciertas necesidades de una forma ya no solo como un juego, sino como una exigencia, ¿verdad? Y los trabajadores empiezan a obtener ciertos derechos. Entonces, nuestro curso ya va a enfocar eso en la parte de digamos, el nacimiento del derecho del colectivo del trabajo. Luego tenemos aquí finalidades que persiguen las organizaciones de trabajadores. Si estamos hablando de organizaciones de los trabajadores, digamos qué finalidades son las que desarrollan a través del tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus enfoques prácticamente? ¿A dónde van? Y eso es muy importante porque eso nos dice por qué el derecho de trabajo tuvo cierto desarrollo, ¿verdad? Las instituciones y por qué se les da esa categoría. Yo les decía en las instituciones, por ejemplo, a mí me gusta insistir en esto porque
considero que el estudiante debe tener en mente realmente cuáles son las instituciones de derecho colectivo de trabajo, cuáles son las instituciones que van a lograr que se desarrolle el derecho colectivo de trabajo. Y digo esto porque, digamos, el desarrollo del derecho colectivo del trabajo es el desarrollo del derecho de trabajo. La única parte dinámica del derecho de trabajo es el derecho colectivo. Los demás son, no digamos, procedimientos estructurales de hacer efectivo el derecho o estructuras de donde se emanan ciertos derechos estáticos, ¿verdad? Pero cuando ustedes ven nuevas condiciones, nuevas prestaciones, emanan del derecho colectivo del trabajo. Por eso insisto yo que es la parte dinámica. Las formas o vías para lograr la observancia del derecho. Cuando hablamos de formas o vías, hablamos de formas o vías materiales y de formas o vías de tipo formal, de tipo legal, ¿verdad? Tal vez nos interesan más las de forma legal, porque si yo les empiezo a hablar de formas materiales, no faltará alguien que diga que yo estoy soliviantando y mal orientando al estudiante, no se trata de eso. Entonces las formas legales propiamente van desde el punto de vista administrativo hasta el punto de vista judicial. Digo, ¿por qué de hasta y hasta? Porque el punto de vista administrativo permite, digamos, que el Estado prácticamente se pronuncie, tenga una participación directa en el desarrollo del derecho colectivo del trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de un Estado bien organizado, un Estado, digamos, manejado de una forma responsable, los ámbitos de actuación de las organizaciones de trabajadores. ¿Qué ámbito es el que debe desarrollar una organización de trabajadores y en qué ámbito no debe participar? La atención y proposición de formas de normación colectiva. Les decía yo, en las formas de normación colectiva, el contrato colectivo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, las sentencias colectivas de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, reglamentos generales de trabajo que se dan en el sector privado. Hay otra ahí, que son las formas de normación colectiva. Ya está peligroso es hablar en este momento de esos porque podrá pensarse que uno le está dando ideas a las autoridades patronales de cómo, digamos, lograr ciertos beneficios en un momento dado de desventaja, porque desgraciadamente, digamos, eso es parte de lo que se da en algunos países como el nuestro, donde no se reconoce que los trabajadores tienen derecho de desarrollar su crecimiento de mejor forma. Todo lo contrario, es que hay que buscar mecanismos para que, digamos, se limiten esos derechos que tienen. Desde el año pasado vengo yo contando, por ejemplo, y no sé si ustedes se percataron de eso, se creó un reglamento para contratar a los trabajadores por menos horas de las que tiene la jornada. ¿Y cuál era la finalidad? Contratarlo por una jornada, digamos, más baja, pero y que uno trabaje menos horas, eso no es pecado, no está penado por el derecho. Lo que sí está penado es y prohibido, digamos, y de alguna manera prohibido porque es irrenunciable, es que el trabajador contrate su trabajo. Si trabaja 7 horas, que le paguen 7 horas, ¿verdad? Porque ya hay una norma establecida en la ley, en la Constitución y en el Código de Trabajo, que así lo ordena, pues, ¿verdad? Sin embargo, les cuento, digamos, en esto hace unos días estuve en una vista pública viendo la inconstitucionalidad de eso, porque su servidor fue uno de los abogados que
presentó esas dos inconstitucionalidades. Esperemos que el fallo salga favorable y salga rápido. Están suspendidos actualmente eso, ¿verdad? Pero yo les digo, en el Estado digamos, se incrustan sectores que no tienen la pretensión de que el Estado proteja a los trabajadores también. Si no hay gente, llega gente allí, ya sea directamente o gente que estando en un puesto de esos se vende al mejor postor y está sirviendo a los intereses patronales. Entonces les digo, hablar digamos, de forma digamos, que pudieran pensarse como una sosolución en este momento, los patronos seguramente lo verían como alternativas definitivas, no como alternativas que se deben utilizar en este momento. ¿No? Si se utilizan como alternativas de este momento de crisis, enhorabuena, pero desgraciadamente no se tiene esa idea. Vamos a hablar algo de la definición del derecho colectivo del trabajo y el concepto del derecho colectivo del trabajo. Yo siempre he insistido digamos, una diferencia. Y si ustedes se van a buscar digamos, en diccionarios, yo ayer, por ejemplo, tratando de encontrar algo nuevo, encontraba en un diccionario, por ejemplo, decía que concepto es la idea que se tiene de un objeto, de una cosa, y que definición es su prácticamente descripción más o menos, digamos, a través de la definición se describe, se enfocan los aspectos intrínsecos del objeto, de la cosa. Entonces nos quedaríamos con que solo la definición existe porque el concepto no lo tenemos en la mente y sencillamente no es una idea que sea de alguna forma manejable, ¿verdad? Yo les invito sobre todo a hacer una reflexión. Si nosotros tenemos el concepto de una CIA, por ejemplo, o la definición de una CIA, hablemos primero de la definición, y yo les preguntara a ustedes qué es una CIA, pensando en que yo no conozco qué es una CIA, o que yo quiero que ustedes me digan, me transmitan la definición de una CIA. Y posiblemente en ese momento estén pensando en un objeto que tiene un asiento, un respaldo y las patas que le suspenden sobre las que está. Y entonces es una silla, es un objeto de, digamos, que tiene una base de tabla o de ese material que sea, con un respaldo y cuatro patas que le suspenden, sobre el cual, digamos, puede sentarse una persona para efecto de realizar alguna función o para descansar sencillamente. Pero si yo les digo, pensemos en una silla que sirve para atender, digamos, el trabajo de un escritorio. Entonces ya su mentalidad estaría en pensar, fijada en ver cómo describen la base, que de alguna manera no está rígida en cierto movimiento, si está bien determinada, que no puede tener oscilación, pero sí tiene cierta libertad de giratoria, y los rows que la sostienen también son giratorios para permitir que la silla se pueda movilizar. Entonces, vean ustedes cómo puede ir cambiando la definición. ¿Verdad? Si, por ejemplo, yo me estoy refiriendo a la silla, a una silla que existe y está frente a un banco, por ejemplo, a un mostrador que está en alto, donde le sirven comida a uno, y uno queda así en alto. Su mentalidad, aparte de señalar de que es un lugar donde uno se
sostiene estará fijada en que el asiento está sobre una base única que le permite girar, ¿verdad? Y que, digamos, prácticamente es una silla que está fija, esa no se puede correr para ningún lado. Eso es lo que es una definición, o sea, tratar de llevar la idea hacia los demás. Y obviamente no solo se describe lo material, sino que se va a describir también, digamos, cierta finalidad, cierto objeto, cierto antecedente, ¿verdad? Entonces, para que la persona tenga, digamos, más elementos. Y va a ver en ese momento la naturaleza de ese objeto, ¿no? Porque la palabra definición pues tiene otras connotaciones también. Yo le puedo decir a alguien, defínase políticamente, y no le estoy diciendo que me escriba nada, sino que tome una decisión. Pero en el aspecto de descripción es a lo que me estoy refiriendo, está como lo he comentado anteriormente. En tanto que si yo les digo cuál es el concepto de sí, ustedes ya no estarán fijados seguramente en el hecho de que tenga cuatro patas, que sea giratoria, que tenga rodos que le suspendan o que esté fija y solo la base sea giratoria o, u otras formas de silla que pudiéramos pensar, sino que están prácticamente centrados en cuál es el uso de esa silla, de ese objeto, seguramente, ¿verdad? Estarán centrados en qué origen tiene y para qué sirve, nada más. Entonces, muchas veces uno trata de ser el objeto de algo, ¿verdad? Trata de definir el objeto de algo. Y entonces en el objeto de algo, la finalidad de algo, o de dónde nació, no está haciendo descripción del fenómeno. En el ámbito de derecho de trabajo, por lo menos yo me recuerdo tres, digamos, ideas conceptuales de derecho colectivo de trabajo. Una de ellas la plantea Mario de la Cueva. Y Mario de la Cueva dice que el derecho de trabajo es un derecho de clase. Con eso no nos ha dicho cómo es el derecho. Nos está diciendo que es un derecho de clase. Ahora, ¿por qué dice que es un derecho de clase? Es un derecho de clase porque, digamos, proviene de los intereses de los trabajadores. Es un derecho de clase porque su finalidad es favorecer a los trabajadores, por el contenido, por su finalidad. Y posiblemente sea un derecho de clase porque constituye un grupo de normas precisamente de que se va a servir el trabajador, la clase trabajadora. Y habrán otras ideas, pero él está pensando digamos, en una idea central, ¿verdad? Néstor Kotorchín o Ernesto Kotorchín, no sé exactamente cuál de los, no sea su nombre, refiere, por ejemplo, que el derecho de trabajo es un derecho supraestructural. Cuando ustedes vieron lo que, digamos, en sociología le habla uno de la estructura, la supraestructura o superestructura y la base de una sociedad, entonces la base son los elementos materiales propiamente, la infraestructura que tiene desarrollada esa sociedad es eminentemente agrícola, es eminentemente industrial, es eminentemente mercantil, es una sociedad eminentemente turística. O sea, su base, esa es su base. ¿Verdad? O sea, ¿en qué, digamos, radica su función? Y, digamos, si vamos a ver la estructura, ¿qué nivel de desarrollo académico tiene la población? ¿Qué comprensión política hay, digamos, en cuanto a su integración? Una serie de aspectos. Y si vamos a ver el aspecto supraestructural, digamos, vamos a ver el bagaje ideológico,
jurídico, espiritual, moral y, digamos, filosófico que determina cómo se comporta esa sociedad. Entonces, el derecho de trabajo llega a un momento cuando tiene suficiente desarrollo, si llega a ser un concepto estructural, porque determina que los trabajadores funcionen en determinada forma. O sea, tiene sentido totalmente. Él así lo ve. Y yo le digo, para mí tiene totalmente, es un concepto bastante, digamos, afortunado, el de Krotoschin. Hay otro autor, es un autor chileno. Yo lo estudié cuando estaba tratando de buscar una respuesta a lo que son los principios del derecho de trabajo hace años, cuando estaba estudiando en el privado. Jaime Correa Montalvo, que no supe más de él, leí el libro y nunca lo conseguí para mí, pero aprendí bastante. Jaime Correa Montalvo dice que es un derecho armonizador. Miren ustedes qué apreciación tan afortunada, porque, digamos, el derecho de trabajo, si es de las organizaciones de trabajadores que están preparadas para poder plantear peticiones, lo que permite es que patronos y trabajadores se puedan poner de acuerdo. No solo que les permita a los trabajadores organizarse, sino que les permite que puedan hacer planteamientos, que puedan llegar a un acuerdo, que tengan formas de llegar a un acuerdo y no, si hacen un planteamiento, cerrarse en ese, sino aceptar unas variantes, ¿verdad? La cosa sea mejorar el tema que están planteando, su problema. Entonces, sí es un derecho armonizador. Vamos a hablar un tanto de la clasificación del derecho colectivo. Y vamos a hablar un tanto de la clasificación del derecho colectivo, no desde el punto de vista de exposición del profesor, sino del punto de vista del grado de receptividad que ustedes han tenido de la clasificación del derecho. Por ejemplo, cuando se habla de clasificación del derecho, tenemos que tener todos claro que se clasifican las ramas de derecho o las instituciones de derecho o las figuras de derecho, dependiendo su naturaleza. En ese sentido, es como necesario conocer la naturaleza de un ramo jurídico, de una institución, de una figura jurídica, para poder decir qué tipo de derecho es. Y existen alguna, digamos, eh, tipología o clasificación, podríamos decir. Está la tradicional, que habla de que el derecho, digamos, se clasifica como derecho privado o como derecho público, pero hace muchos años apareció una nueva clasificación o tipología, que son los derechos sociales, ¿verdad? No es totalmente, digamos, aceptada en el ámbito, digamos, de su total aplicación, pero sí es, digamos, entendida por la mayoría, porque el derecho social, por ejemplo, nace atendiendo ciertas particularidades. O sea, cuando se crea el derecho, se crea un derecho pensando en una relación de dos sujetos y tratando de mantener un equilibrio en la relación de esos dos sujetos, ¿verdad? Sin embargo, cuando empieza a pensarse que uno de esos sujetos está en una situación de desventaja por una condición económica o por una condición moral o por una condición material y que hay que emitir una norma que le ayude por esa desventaja en que está, donde se crea para algunos lo que son las normas casuísticas. Yo no lo veo como normas casuísticas, sino como normas necesarias para equilibrar la situación
digamos, jurídica que existe, porque los sujetos no están en las mismas condiciones. Al día de hoy todas las normas de derecho del trabajo están dentro de la clasificación del derecho social. Muchos sectores de la población, aunque entiendan eso, no le dan comprensión, porque consideran que es una forma de apañar, de proteger a una parte en desventaja de la otra. Yo les digo, aunque la entiendan, aunque la, digamos, sepan diferenciar, no la aceptan, entonces no la comprenden totalmente, ¿verdad? Y por eso es que hay impugnaciones cuando se emite una norma contra normas de tipo social, por ejemplo, que en un momento van a crear una situación de ventaja a un sector de la población. Imaginemos, por ejemplo, eh, existe un salario mínimo. Y el salario mínimo no solo es para que a uno le paguen por una hora, que le calculen una hora de trabajo. El salario mínimo, aunque esté regulado de esa forma, digamos en su contexto, hay una idea de que por lo menos deba tener el trabajador lo que le corresponde por el, digamos, día de trabajo. Esa es una idea del derecho de trabajo. Si no, eso no fuera de esa manera, la Constitución no tuviera el principio, por ejemplo, de que aunque un trabajador labore menos de las 8 horas en jornada diurna, 6 en la jornada nocturna o 7 en la jornada mixta, tenga que recibir el salario que le corresponde por las horas de la semana. O sea, aunque trabaje 7 de las 8, debe recibir el pago de las 8. Eso, sin embargo, mucha gente no lo acepta. Lo entiende, pero no lo acepta. O sea, no lo comprende. Si no, no hubiéramos tenido ya, digamos, unas 2 o 3 acciones en cuanto a los salarios diferenciados, por ejemplo. Y en la última ocasión está el lío de, digamos, contra los salarios de las jornadas parciales, porque se pretende pagar menos de lo que dispone la Constitución. Entonces, eh, ¿por qué les planteo esto? Porque eso solo, esa razón de que sea de esa forma, solo atiende digamos, un sentido, y es de que es una norma de derecho social. Por eso se creó de esa forma. Así como esos hay otras. Entonces, la condición social de ciertos derechos no se puede negar. La condición social de ciertos derechos nace en el proceso histórico con el derecho al trabajo. Y luego se va extendiendo a otras ramas. Casi todas las ramas tienen normas de derecho social cuando analizan alguna situación en que uno de los sujetos de la relación jurídica están de desventaja, y entonces para protegerlo se crea una norma un poquito parcializada, ¿verdad? Entonces sí existe el derecho social, que no lo veamos como una clasificación o no lo acepten como una clasificación, es otra cosa, ¿verdad? Entonces lo que sí tenemos que tener claro es de que sí existe la dicotomía, derecho privado y derecho público. Ahora bien, para tener una idea de cuánto estamos hablando de uno u otro, tenemos que tener ciertos puntos de referencia eh, para ubicar en dónde está una institución, para decir qué naturaleza tiene. ¿Tiene naturaleza pública o tiene naturaleza social? ¿Verdad? Es necesario. Pero solo podemos hacerlo si empezamos a analizar cuándo hablamos de derecho privado y cuándo hablamos de derecho público. Si se puede explicar esos puntos de referencia, digamos, manejamos el tema.
Si no los podemos manejar con tan fácilmente sin acudir a un apoyo, es que necesitamos profundizar cuándo es derecho privado y cuándo es de derecho público una institución, ¿verdad? Y tener una idea para qué se le da una categoría o para qué se le da otra, o por qué, digamos, es de una categoría o por qué es de otra. Esa base, por ejemplo, solo la podemos adquirir si empezamos a leer las tesis que separan derecho privado y derecho público. Está una tesis de Ulpiano, que le llaman también la tesis del interés en juego, y le llaman también la tesis de derecho romano, o tesis romana. Esta otra tesis de Savigny, que es alemán. Esta otra tesis de Roguin, este es francés. Y por ahí, esa no sé qué origen tenga, está la teoría de las relaciones. O sea, hay varias teorías que no chocan entre sí, sino que tienen diferentes puntos de referencia para poder decirnos cuándo las normas son de derecho privado y cuándo son de derecho público. En el nivel académico en que están mis apreciados estudiantes, ya tienen que tener la capacidad de discernir esto. Y solo pueden tener la capacidad de discernir si estudian un poquito a fondo estas tesis o teorías y las manejan con propiedad. Si las manejan con propiedad, digamos, si las conocen, pueden adquirirlo. No podemos en un momento dado atenernos a que busquemos en Facebook y a él que nos diga. No, seamos base de conocimientos. Y ser base de conocimientos solo se obtiene mediante el estudio de ciertas tendencias, de ciertos conocimientos. Quien maneja ciertos conocimientos para exponerles a ustedes, no me estoy refiriendo a mi persona, sino cualquiera, antes los ha aprendido, ¿verdad? O sea, esa es una función muy simple y es de buscar mecanismos para aprenderse ciertos conocimientos. O los leemos una vez y los volvemos a leer otra vez el día siguiente, los volvemos y los leemos reiteradamente, digamos, en varias ocasiones, hasta que en un momento dado nuestra mente los tiene suficientemente claros y posiblemente no se nos olvide, ¿verdad? Para saber cuándo empieza a tener el derecho de trabajo, digamos, una calificación de derecho público, se recomienda leer a León Duguit. León Duguit es el primero que hace planteamientos así serios eh, para separar el derecho de trabajo del derecho civil, porque el derecho de trabajo en su origen es un derecho que es considerado como parte del derecho civil o parte del derecho privado, ¿verdad? Pero León Duguit empieza a hacer ciertas reflexiones podríamos decir, serias, y es entre los primeros teóricos que empieza a señalar el derecho de trabajo como un derecho que no es privado, sino como un derecho que es público. Por ejemplo, imaginen ustedes cuando empiezan a nacer los diferentes arreglos entre patronos y trabajadores. Todavía estamos hablando del siglo XIX y a principios del siglo XX, por ejemplo, cuando empiezan a verse esos arreglos, posiblemente en documentos. ¿Cómo se podía considerar eso como parte del derecho público? Si, digamos, toda la teoría de contratos cabe de ubicarla ahí, ¿verdad? O sea, esos documentos se deben basar digamos, en respetando las reglas que establecen la teoría general de los contratos. Entonces, no puede pensarse que que ese más adelante va a ser un derecho público, ¿verdad?
y se va logrando en la medida en que todas esas tesis van obligando que el Estado tome una participación decisiva. Y en la medida que el Estado va logrando tomar una participación decisiva, no solo que tome la participación decisiva, sino que en un momento dado su regulación la incline en determinado sentido, ¿verdad? Y entonces ahí ya, digamos, podemos decir que se ha ido logrando que el derecho de trabajo se considere como un derecho público, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿no? Antes de eso no se puede referir eso. Entonces, es necesario que analicemos eso y lo veamos en relación a las instituciones propias del derecho colectivo del trabajo. Para finalizar la presente exposición, quiero comentarles que hay sí cierto desconocimiento de mi parte. Yo no sabía cuántos alumnos tenía asignados y normalmente tenía asignados menos de 250 porque tengo una sección donde siempre me aparecen bastantes alumnos y una sección donde me aparecen muy pocos alumnos. En la ocasión actual las condiciones de asignación cambiaron y entonces, digamos, las secciones están casi parejas. Y de esa cuenta, digamos, tengo una buena cantidad de alumnos. Tengo más de 300, tengo como 370 alumnos distribuidos entre las dos secciones. Cuando yo les di el número de código de Classroom, que Classroom es sencillamente un buzón donde se puede, como quien dice, colgar cierta información para que los estudiantes la bajen. Y voy a utilizarla en ese sentido, obviamente. Entonces, el código que les di ¿cómo se llama? No sirvió para todos los estudiantes, porque una vez entraron, creo que 250, ya los demás ya no pudieron entrar. Bueno, entonces elaboré, digamos, un código para cada una de las secciones y les remito ahí el código de la sección D, que es T, B, R, L, P, O y D. Y luego está el código de la sección E, que tiene las literales y un número, por ejemplo, D, K, T, S, X, 3 y G. ¿Verdad? Ustedes lo pueden ver en la pantalla. Entonces, en estas dos aulas, podríamos decir, tomen ustedes el código que les corresponda y ahí van a encontrar material, posiblemente no a partir de esta semana o de repente a partir de esta semana, pero ya, digamos, la semana próxima, ya les digo, ahí voy a estar colgando todos los materiales que les voy a enviar, entonces de ahí los van a poder ustedes bajar y en su oportunidad les voy a dar un mensaje, pueden bajar del Classroom tal y tal material, ya ustedes entran y pueden verlo, compañeros. Espero no haberlos aburrido. Por su atención, muchas gracias.